declararlo de tu casa, vamos. El río comienza a fluir, no solo por esta ciudad, sino por toda la Argentina, por todas partes del mundo donde se vea este video, vamos. El río de Dios, hay gozo en él. El río de Dios, Soy libre, el río de Dios está aquí. Hay vida, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Comienza a fluir este río. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Aleluya, nos gozamos. Oh, oh. Muy buenos días a todos en esta mañana. Nos volvemos a encontrar para estudiar la palabra del Señor y seguimos adelante con este estudio bíblico que el Señor lo usa siempre para hablarnos, para instruirnos, para corregirnos. Ese es el propósito de leer la palabra del Señor. Así que espero que puedas estar ahí con tus apuntes, como estoy yo, con mis notas, con la palabra. Y sobre todas las cosas con el corazón abierto a lo que Dios quiere hablarnos y ser bendecidos por su palabra, fortalecidos y sobre todas las cosas siempre somos exhortados para poder buscar la bendición de Dios y la voluntad perfecta de Dios sobre nuestras vidas. Así que empezamos desde el 1 de agosto, que fue todo lo que estuvimos leyendo durante esta semana, y volvimos a Segunda de Reyes, capítulo 20 y 21, que ya en parte lo vimos en Isaías, capítulo 38. Pero vamos a ver acá cómo fue el gobierno de Manasés, el hijo del rey Ezequías. Recordemos que Ezequías fue un buen rey. La palabra nos habla de las cosas buenas que hizo Ezequías. Pero su hijo no siguió el camino de su padre. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron los pecados del rey Manasés? En primer lugar, volvió a edificar los lugares altos que Ezequías había derribado. También levantó altares a Baal, hizo una imagen de acera y adoró a todo el ejército del cielo. También edificó altares a todo el ejército del cielo en los atrios de la casa de Dios. Y también pasó a su hijo por el fuego. Imagínense lo lejos que estaba Manasés de Dios para cometer tal crimen. En el capítulo 21 de Segunda de Reyes, versículo 6, también dice que fue agorero e instituyó encantadores y adivinos. En el versículo 7 dice que puso una imagen en la casa de Dios y que indujo a Israel a pecar más que las naciones vecinas. Derramó mucha sangre inocente en Jerusalén. Así es lo que nos cuenta la palabra de Dios de lo que hizo este rey, que la verdad es que es terrible cómo se apartó, pero no solamente se apartó del camino del Señor, sino que hizo todo lo que peor, lo que más traía graves consecuencias, que bueno, que ya luego vemos cómo se desenlaza, ¿no?, toda la historia del pueblo de Israel por este gran pecado de darle la espalda a Dios y de hacer lo que a Dios más le molestaba, que es adorar a otros dioses y poner otros dioses en su casa, en su propia casa. ¿Qué decisión tomó Dios frente a tanto pecado? Dice la palabra en el capítulo 21, del 10 al 15 encontramos esto, que determinó castigarlos a Judá y entregarlos en manos de sus enemigos. Acá vemos una reflexión en todo esto terrible que estamos leyendo. Dice el versículo 7 del capítulo
versículo 21, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Esas eran las palabras del Señor acerca de quien del templo que el rey Salomón había construido en Jerusalén. Ahora la situación espiritual es decadente, es muy triste, es totalmente diferente a la situación espiritual que vivió Salomón en el momento que le dedicó su casa al Señor. Es decir, esta casa había sido profanada y en ella se habían levantado altares a dioses paganos. Por eso Dios siempre reclamó y reclama la exclusividad de sus hijos, pero al no ser esto así, Dios determina que ese pueblo, esa ciudad y esa casa sean destruidos por darle la espalda a Dios. Las palabras que encabezan esta reflexión, este texto dice: yo pondré mi nombre para siempre, fueron dichas por Dios. Estaban condicionadas a la obediencia de su pueblo. La presencia de Dios, la gracia y el favor de Dios, el poder de Dios estarían manifestándose en esa casa siempre y cuando sus hijos anduvieran en obediencia a su santa palabra y siguieran sus caminos. Y por supuesto que hoy la cosa no es diferente. Dios nos promete que Él caminará con nosotros, que estará con nosotros, pero todo depende de nuestra lealtad y fidelidad constantes al Señor. Dios no me va a bendecir hoy a mí por mi obediencia de hace 10 años. Dios me va a bendecir a mí hoy por mi obediencia de hoy. Por lo tanto, sea siempre fiel al Señor, obedézcale al Señor, sirva siempre, crea siempre y siempre la presencia y la manifestación de la gloria de Dios estará sobre su vida. Qué hermoso poder contar con esa bendición y qué hermoso es poder caminar en obediencia al Señor. Vamos al libro de Sofonías. El libro de Sofonías también es un libro cortito de 3 capítulos. Sofonías profetizó durante el reinado de Josías, el rey de Judá. La nación estaba enredada en lo que estábamos viendo recién, la violencia, la idolatría, mostraban la indiferencia total al Señor. Es probable que Sofonías diera su mensaje antes del movimiento reformador de Josías, porque ahora vamos a ver cómo fue el reinado de Josías, y que hubiera sido una fuerza inspiradora que alentó al rey Josías a un llamado por la obediencia a Dios. En el capítulo 1 de Sofonías dice: destruiré por completo todas las cosas. Sofonías comienza anunciando el juicio venidero de Dios al mundo entero, por cuanto la mayoría de los seres humanos se negarán a apartarse de sus pecados para volverse al Señor. Es decir, Dios ha designado ese día, todavía no pasó, pero hay un día designado por Dios donde destruirá a todos los impíos, así como también al mundo mismo. Será un tiempo de angustia, de aprieto, de alboroto y asolamiento. Esta es la batalla, está hablando de la gran tribulación. Nosotros estamos en principios de dolores, y si para usted es un tiempo difícil, mejor póngase a cuentas con el Señor para no tener que estar en ese momento, porque la palabra del Señor dice que antes de la gran tribulación viene el arrebatamiento. Dios se lleva a sus hijos, pero bueno, no me voy a meter tanto en ese tema. Ahora el capítulo 2 habla del juicio contra las naciones vecinas de Israel: Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria. En el capítulo 3, el pecado de Jerusalén y su redención. Sofonías hace mención de los pecados de Israel y su castigo, pero también anuncia el perdón y la restauración de Dios para su pueblo. Ahora, en el versículo 3, capítulo 2 de Sofonías, versículo 3, dice: buscad a Jehová, dice el profeta, buscad justicia, buscad mansedumbre. El profeta les brinda esta esperanza a quienes ya se habían vuelto al Señor. Los exhortaba a profundizar su dedicación a Dios y a sus caminos. Tal vez Dios los protegería cuando viniera a castigar a su pueblo. Ellos tenían que buscar 3 cosas si esperaban experimentar ese avivamiento y la bendición de Dios renovada sobre sus vidas. 3 cosas fundamentales para los creyentes de hoy. En primer lugar, ante todo tenían que buscar al Dios mismo. Debían volver el corazón a Él con un profundo deseo de conocerlo, amarlo y confiar en Él. En segundo lugar, tenían que buscar
la justicia según la palabra de Dios como su manera de vivir. Y en tercer lugar, tenían que buscar la humildad, comprendiendo su desamparo y que era necesario someterse en obediencia a Dios. Qué bueno es que hoy podamos meditar en estos 3 puntos, ¿no? Y tomar una decisión al respecto. Vamos al libro de Habacuc, que también es un libro corto, pequeño, los profetas menores, de 3 capítulos. Y Habacuc le profetizó a Judá entre la derrota de los asirios en Nínive y la invasión de Jerusalén por los babilonios. El libro es único en su género porque no es una profecía directamente a Israel, sino más bien un diálogo entre el profeta y Dios. Habacuc le hace esta pregunta: ¿por qué Dios no hace algo en cuanto a la iniquidad tan dominante en Judá? Dios respondió declarando que estaba enviando a los babilonios para castigar a Judá. Esta respuesta solo confundió más al profeta y se preguntó por qué Dios castiga a su pueblo mediante una nación aún más malvada. A la larga, Habacuc comprendió a confiar en Dios y a vivir por fe en el camino de Dios a pesar de las circunstancias. Bueno, también en el capítulo 2, versículo 4 encontramos esta declaración tan hermosa y de la cual nos tomamos: el justo por su fe vivirá. ¿Quiénes somos los justos? Y los justificados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada uno que ha tenido esa experiencia es un justo, no porque nosotros hagamos las cosas bien, porque nadie hace las cosas bien, somos todos pecadores, pero el Señor nos justifica por medio de su sangre, y entonces dice: mas el justo por su fe vivirá. Y encontramos acá una enseñanza de cómo es el hombre que es dado al vino, cómo es el hombre que es dado al vino. Dice la palabra, esta es la pregunta número 4. Traicionero, soberbio y que no permanecerá. Y también menciona 5 ayes. ¿Podrías escribirlos? Ay, dice, del que codicia ganancias injustas. Ay del que crece a costa de la sangre y el sufrimiento de los demás. Ay del que da de beber a su prójimo para ver su mal. ¡Ay de los que son idólatras! Esos son los 5 ayes del libro de Habacuc. Es decir, ¿qué pide Habacuc en su oración? En el capítulo 3, 2b, dice que avive su obra en medio de los tiempos. Y yo, dice la reflexión del capítulo 3, versículo 17 al 19 de Habacuc: yo me alegraré en Jehová. Qué hermosa esta palabra. Hace poco la dio el pastor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, es decir, con todo lo malo que pase, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esta oración, el profeta manifiesta que no servía a Dios por lo que él le daba, sino porque era Dios. Simplemente por eso. Incluso en medio del juicio de Dios sobre Judá, Habacuc optó por alegrarse en el Señor. Es decir, él estaba viendo cómo los babilonios estaban invadiendo su tierra, pero él se alegraba en Jehová. Él veía cómo todos pecaban y le daban la espalda a Dios y no les importaba nada, pero él miraba al Señor y se alegraba en Jehová. Por eso también entendemos que no debemos servir a Dios por alguna recompensa, sino con ánimo pronto, aun cuando nos falte de todo. ¿Cuánto nos falta crecer? Esto es madurez espiritual. El verdadero Hijo de Dios se manifiesta en los días y momentos críticos. Claro, pues cuando está todo bien, está todo bien. El tema es cuando está todo mal. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro espíritu cuando está todo mal? ¿Cómo están nuestros pensamientos cuando vemos todo mal? ¿Quiere conocer si usted es un verdadero hijo de Dios?
¿Cómo se comporta en los días de aflicción? ¿Se queja? No justifique las malas reacciones y conductas que se evidencian en los días de crisis. Determínese a creer y a vivir en esta palabra. Aunque todo me juegue en contra, Dios me fortalecerá y me permitirá andar en las alturas. Entonces no me quejaré, sino que en Dios esperaré. Y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22 al 25, y encontramos esta historia maravillosa. En medio de todo este caos, este rey Josías, y dice la palabra del Señor que cuando él comenzó a reinar, mandó a que buscaran en la iglesia los libros y que le leyeran. Entonces le empiezan a leer todos los mandamientos de Dios, y dice la palabra que él rasgó sus vestidos, porque lo que decía la palabra y lo que ellos estaban haciendo era totalmente diferente y en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Dice acá el estudio. Es una señal de dolor, de saber que le ha fallado a Dios, el ser supremo, a quien uno tiene que honrar y amar. Esto le dolió al rey Josías y por eso se humilló delante de Dios. Pero vemos que hay una respuesta, porque envió a sus siervos a consultar a Dios, a la profetisa Hulda, una mujer. Y entonces Dios dice que castigaría a Judá por sus pecados, pero Josías no lo vería a este momento por haberse humillado. Entonces, ¿qué hizo Josías? Josías convocó al pueblo, sacerdotes y profetas, e hicieron un pacto delante de Dios que seguirían a Dios y obedecerían su palabra. ¿Sí? Luego vemos en el capítulo 25, dice: ¿Quién reinaba en Judá cuando los caldeos destruyeron todo y se llevaron cautiva a la gente? Ya estaba reinando Sedequías, es decir, que se cumplió la palabra de Dios. Josías ya no estaba en el reino cuando vinieron los de Babilonia y tomaron el pueblo de Israel, ¿no? Qué hermoso es poder tener un corazón tierno como el de Josías. Qué hermoso es poder leer la palabra de Dios y que algo pase en tu ser, que algo te toque en lo profundo de tu corazón. Eso fue lo que le pasó a Josías. Estaban yendo todos contrario al camino de Dios y Josías dijo: ¿qué estamos haciendo? Eso hizo que Dios viera el corazón. Y qué hermoso es que Dios ve nuestro corazón. Y vemos el resultado de esto, ¿no? El rey Josías recibe de mano de sus colaboradores el libro de la ley, lo que les estoy comentando, empieza a escuchar la palabra. Y entonces dice: lo que Josías hizo cuando leyó el libro hallado fue lo siguiente. Primero escuchó, luego su corazón se enterneció. En tercer lugar, se humilló delante de Dios. Tuvo una actitud correcta hacia la palabra. Esto equivale a decir: Dios, reconozco que yo estoy equivocado y que vos tenés la razón. Rasgó sus vestidos y lloró delante de Dios. Esto equivale a un arrepentimiento sincero y a una angustia, un dolor intenso. Y encontramos una consecuencia. En quinto lugar, serás llevado a tu sepulcro en paz, porque hubo un corazón que escuchó mi palabra y se enterneció. Hermanos, tenemos que tomar mucho en cuenta esta palabra, que nuestro corazón se enternezca, que sea tierno nuestro corazón, sea sensible a la voz de Dios, que no nos endurezcamos por las cosas que vemos, que vivimos, que observamos, que nuestro corazón siempre tenga esa dependencia de Dios, esa humillación cuando Él nos habla. No sigamos en el mismo camino cuando Dios te habla para que te vuelvas a Él y para que hagas bien las cosas, ¿no? Por eso nos lleva esta reflexión a orar al Señor y pedirle que Él nos ayude, que Él produzca en nosotros un corazón tierno. Y bueno, y llegamos al libro de Abdías. Abdías es un libro muy pequeño, tiene
versículos, es decir, un solo capítulo. Son profecías. Abdías fue un profeta de Judá que profetizó el juicio de Dios contra Edom. ¿Quiénes son los edomitas? Eran los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Por lo tanto, los edomitas eran hermanos de Israel, pero enemigos a la vez, hasta el día de hoy. En toda esa franja donde siempre vemos que hay guerra, en Gaza, toda esa región de Medio Oriente, están los edomitas, desde ese momento que no solucionan esos problemas y viven en guerra, hasta el día de hoy, ¿no? Y luego, desde el versículo 15 al 21, hay palabras de esperanza para Israel. Abdías profetiza que Dios recompensaría a Edom y a todas las demás naciones según ellas trataran a las otras. Este mismo principio se aplica a los creyentes de Dios, de hoy, El monte de Sión representa a Jerusalén bajo el antiguo pacto y a la morada celestial de la iglesia bajo el nuevo pacto. La Biblia profetiza que Israel y todo el pueblo de Dios será librado de sus enemigos y heredará la tierra y reinará con Cristo. Esto se cumplirá después del retorno de Jesucristo el Mesías a la tierra, cuando será derrotada la maldad, ¿sí? Para siempre, cuando eso pase, el reino será de Jehová. Y vamos al libro de Jeremías. Comenzamos un libro, un profeta mayor. ¿Por qué? Porque tiene muchos capítulos. Recuerden que esa es la diferencia de los profetas menores y de los mayores. Los mayores tienen más capítulos. Dios llamó a Jeremías para que fuera profeta del reino del sur de Judá. Su ministerio abarcó sus últimos 40 años, incluso los días anteriores a la destrucción de Jerusalén y del traslado del pueblo de Dios a Babilonia. Ministró durante los reinados de Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Durante su tiempo la nación se estaba rebelando contra Dios y confiando en alianzas políticas para conseguir la liberación de sus enemigos. Jeremías exhorta al pueblo a que se arrepienta de sus pecados y le advierte, como siempre Dios lo hizo por medio de sus profetas, a los cuales el pueblo nunca escuchó, que en efecto sufrirá el castigo por rechazar a Dios y su ley. Debido a su mensaje y su devoción al Señor, Jeremías experimentó mucha oposición y mucho sufrimiento. ¿Qué dos males, dice, había hecho Israel? Había dejado a Dios, que acá en la palabra dice que era fuente de agua viva, y que había seguido a dioses paganos. Por eso dice, cavaron cisternas rotas. Es decir, buscaron a los que no tienen nada para darles. Está roto ese Dios, la idolatría. Son hechos por humanos. Y a Dios le molestó mucho. Ahora, el versículo 17 del primer capítulo, encontramos esta reflexión. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. El corazón de este pasaje está en la fidelidad al mensaje de Dios. Lo que Dios quiere cuando llama a una persona al ministerio, todos los que hemos sido llamados a predicar de Jesucristo, es que sea fiel y lea el mensaje que le ha sido confiado, que hable y diga lo que Dios quiere que se hable y diga, y que también viva a la altura del mensaje que se le confía. Ya hemos visto que los profetas se vendían por dinero en algunas oportunidades, que muchos negociaban la palabra según sus beneficios propios, era la palabra que iban a dar. Sabemos que con Dios eso no funciona. Dios le pide a Jeremías que hable y predique todo lo que él le mande. Le guste a él, le caiga bien o no le caiga bien. Tenía que hablar lo que Dios le da. Hay muchas verdades que han sido cambiadas. La iglesia de Cristo tiene que ser la que dice la palabra de Dios. No existe otra. El mundo, las amistades, el trabajo, la familia, Satanás, el diablo, siempre presionan en la mente y el corazón del cristiano para hacerle vivir una vida de evangelio pobre, de poco compromiso, de baja responsabilidad, de egoísmo y de superficialidad. Ay, hermano, volvamos a la palabra, querida hermana, querida iglesia, y no olvidemos las palabras de Dios. Levántate y háblales todo cuanto te mande. Sea fiel al Señor, sea fiel al mensaje que le ha sido encomendado.
Y el Señor nos da la gracia y la sabiduría para hacerlo, ¿no? Vamos un poquito más, dice Dios está hablando a Israel y a Judá. ¿Cómo los llama? Los llama hijos rebeldes, que les pide que se conviertan de su mal camino, de sus pecados. ¿Qué dice Dios que es Él para su pueblo? Dios dice que es su esposo. ¿Qué le promete Dios que le dará a su pueblo? Dice que si su pueblo se arrepentía de corazón y se volvía a Dios, las demás naciones iban a ser bendecidas por esta causa. Esta es la responsabilidad de la iglesia. Una iglesia que busca de verdad a Dios y que hay cristianos verdaderamente convertidos, es decir, que siguen la palabra de Dios y que obedecen la palabra de Dios. La ciudad es bendecida. Luego dice, lea con atención Jeremías 4. ¿Qué quiere decir este texto? Que es lo que yo estaba diciendo, ¿no? Que su pueblo se arrepentía y se volvía a Dios, iban a ser bendecidos. Y luego dice que transcribamos en Jeremías 4:14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? La pregunta 5 dice, ¿cómo es el pueblo de Dios según el capítulo 4 de Jeremías, versículos 22? ¡Ay, terrible lo que dice la palabra! Dice que es necio, que no conoce a Dios, hijos ignorantes, que no son entendidos, son sabios para el mal y no saben hacer el bien. Estamos hablando de una nación que había dado la espalda totalmente al Señor. Y muchas veces hoy pasa lo mismo, ¿no? Hay ignorancia, no quieren conocer a Dios, saben que es el camino del bien, pero no lo quieren conocer. Quieren vivir como se les da la gana a uno y luego vienen las consecuencias, ¿no? Por eso el Señor siempre nos habla con amor, pero si no obedecemos cuando nos llama con amor, vienen momentos muy difíciles, ¿no? Y vamos un poquito más adelante y a la reflexión del capítulo 6, versículo 16, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Dios quiere llevar a su pueblo al arrepentimiento y levanta a Jeremías con un mensaje fuerte de exhortación, muy fuerte. No hay juicio contra todos los pecadores. El asunto es que los pecadores no quieren arrepentirse y desean seguir viviendo mal como siempre. Dios los invita a que miren cuál es el buen camino por el que deben andar, el cual es el camino antiguo, que no es otro que el camino de la fe y la obediencia. Las sendas antiguas son la fe y la obediencia. Este es el buen camino de vida que Dios ha trazado a la humanidad y no hay otro. ¿Quiere agradar a Dios? Entonces créale y manifiéstelo obedeciéndole. ¿Quiere encontrar descanso y paz para su alma? Entonces no se fíe de caminos vanos ni eche mano al yoga, la meditación, el pensamiento positivo, el tener abundancia, bueno, etc. La verdadera paz para el alma viene a la persona cuando ésta se encuentra con Jesús. Le entrega su vida y corazón, cuando cree en Él y vive cada día obedeciendo su santa palabra. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Andemos por Él. La pregunta dice, ¿qué palabras le dijo Dios a Jeremías que dijera a los que iban al templo a adorar? Le dijo que mejoraran sus caminos, sus obras y los haría morar en su tierra, los volvería a su tierra. ¿Y qué le dice Dios a Jeremías en el capítulo 7:16? Que no ore por su pueblo. ¿Por qué? Porque el pecado era grande y Dios había determinado castigarlos, ¿sí? Acá encontramos que menciona a la reina del cielo, es la diosa babilónica de la fertilidad, Istar, o la diosa fenicia Astoret. El espíritu inmundo que se mueve detrás de esta diosa es el mismo que se mueve detrás de la veneración de María, la madre del Señor Jesús. Si tiene dudas sobre esto, bueno, te puede hacer un estudio más profundo o puede preguntarnos, pero es el espíritu que se mueve detrás de la idolatría, lo cual hace enojar tanto a Dios. Él quiere que lo adoremos solamente a Él.
Él merece adoración y Él merece que escuchemos su voz. Jeremías es un libro precioso para seguirlo meditando y que pueda el Señor hablarnos y valorar lo que Él ha hecho en nuestra vida, cuidarlo, obedecerlo y seguir creyendo que Él va a estar con nosotros y nos va a bendecir aunque todo esté mal, ¿sí? Así que oramos y le damos gracias a Dios por esta palabra que Él nos ha dado. Padre, te damos gracias por tus enseñanzas. Yo te pido, Señor, que hagas de nosotros cristianos maduros, cristianos que comprendamos tu palabra, que no entren por un oído y salgan por el otro, sino que puedan quedar grabados en nuestros corazones, para serte fieles a ti, para creer en tu palabra, para buscar tu avivamiento en nuestros corazones, Señor. Corazones que siempre estén encendidos para ti, que no haya otra cosa que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, que no seas tú, Señor. Ocupa el lugar en nuestras vidas y que sea el primero. Tú eres nuestro dueño, tú eres nuestra esperanza. Señor, que podamos siempre confiar en ti, que nuestra esperanza esté puesta en tu nombre. Gracias te doy por tu palabra y ayúdanos a que siempre prediquemos la palabra como tú nos enseñas y que no le agreguemos ni le saquemos, sino que podamos serte fieles a ti, enseñando lo que tú ya nos has dejado escrito. Padre, bendice a los que estudian, a los que te anhelan, a los que están buscándote. Añádale sabiduría, dale conocimiento de lo alto y bendice toda su vida completamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga. Nos encontramos el próximo sábado acá, firmes y adelante. Chao.